Nosotros entendemos que el comunismo es más que una ideología, es una religión y es contraria a la fe. Nunca he querido responder de una forma violenta, pero las cosas que le han hecho a mis hijos han sido críticas. Yo viví en la escuela aquel miedo de que descubrieran que yo era religioso. Artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Mi nombre es Julia Rosa Piña Sánchez, miembro de Pastores por el Cambio, y la situación que hemos vivido no ha sido fácil porque no nos expulsaron de ningún centro de trabajo, sino de nuestra propia iglesia. Uno que aspira a que la fe, que los pastores nos respalden, no nos respaldan en ningún momento. Nos expulsaron por ser miembros de Pastores por el Cambio, por llevar aquella ayuda a Santiago de comida, donde estuvimos detenidos desde aproximadamente 4 horas. Y a partir de ahí se nos empezaron a cerrar todas las puertas. La seguridad del Estado trató con mis pastores, con mis líderes nacionales, y les dijo que no me podían tener de miembro ni de nada. Yo soy prima de la pastora, dice que como familia todo lo que quiere, pero como miembro no podía ir más a la iglesia. Lo único que hemos pedido en esta nación es un espacio para adorar a Dios con libertad, y es lo único que no nos han dado, por los cuales hemos estado peleando por un derecho constitucional de que la iglesia tenga derechos en esta nación, y hemos sido aplastados, perseguidos, vituperados, encarcelados por pensar de manera diferente a lo que ellos quieren que nosotros expresemos. Desde que yo comencé a pastorear acá en Las Tunas en el año 1992 ha habido una persecución tremenda en contra de la iglesia. Yo viví en la escuela en aquel miedo de que descubrieran que yo era religioso. Me sentía un bicho raro. Decían que la religión era opio de los pueblos, que éramos oscurantistas. Yo vengo de aquí de la iglesia camagüeyana, donde hicieron una única experiencia en toda Cuba de sacar todos los sacerdotes. Y se impidió la celebración de la misa. No había misa, si no hay sacerdote no hay Santa Eucaristía. Los laicos iban a las diócesis vecinas, Santo Espíritu, a buscar la hostia consagrada de la misa y las iban repartiendo en sus casas. Hemos trabajado pastoralmente, somos pastores graduados de pastoral, hemos trabajado con personas y ahora estamos trabajando como evangelistas internacional por este evangelismo que tenía mi esposo, y nos sentimos muy mal porque lo lógico es que el buen pastor da su vida por las ovejas, que nos acojan, que nos apoyen, pero en este momento con la presión que existe en Cuba no hay libertad religiosa, es un cuento que en Cuba hay libertad religiosa. Las iglesias que están legales son porque tienen que hacer lo que dice el gobierno, lo que dice, es decir, que nosotros nos configuramos, a partir de ahí nosotros somos ilegales, como le dijeron ahora el pastor Sergio actualmente. Había una actividad, creo que era hoy o ayer, en el Centro Cultural Guajiro, aquí en Bayamo, y no estábamos invitados. Iban a vender Biblia, iban a hacer actividades. ¿Y por qué? Porque somos ilegales según ellos. Ilegales hasta en la iglesia se utiliza esta palabra. Han quitado a cientos de personas de la iglesia, han perseguido a los jóvenes que han estado, le han estado hablando mal de sus pastores, le han estado hablando mal de sus líderes, y les han prohibido o les han amenazado de que si siguen en la iglesia nuestra, pues sus trabajos, y de hecho algunos lo han perdido, y algunos que en un tiempo determinado fueron militantes del Partido Comunista y que entraron a la iglesia y que eran militantes del partido pero tenían una fe, y a esas personas les pusieron a escoger entre la fe en Jesucristo y su militancia, y para la gracia de Dios muchos de ellos dejaron sus partidos, o dejaron el partido, o fueron quitados, fueron expulsados del partido. Recuerdo en la secundaria que la maestra guía del aula se para y dice: ¿cuántos son religiosos aquí? Con aquel tiro éramos 42 en el aula, 3 levantamos las manos. Yo levanté la mano así, como cuando tú tienes miedo que te vas a romper. Y después nos dice: ¿usted en este siglo XX creyendo en esas cosas? Y no, sí, profe. Así, pues,
En aquello pues recuerdo que viene el proceso de aspirantado y recomendación a la juventud. Yo era de los pioneros, líder, y yo empecé a incumplir con el cargo para que me sustituyeran y no pasar por el choque aquel de que yo era religioso y por eso no me merecía ese otro paso. Sin embargo, en ese momento dije, no, pero él es religioso también. De matar que esa fue una experiencia en mi vida de decir, no vale actuar con cobardía, sino es mejor pues estar definido claramente en lo que tú crees, en lo que tú piensas. Ha sido una presión grande en todas las áreas de la vida porque te presionan. Yo soy artesana, yo tejía o tejo y hago cosas artesanalmente y las llevaba a vender a un cáter, la muchacha es cristiana también, pero hasta eso me fueron cerrando todas las áreas donde yo podía ganarme la vida, toda la forma de yo sustentar a mis hijos. La muchacha de un día para otro me dijo, no puedo venderte más nada, y he caminado todos los puntos y nadie puede venderme nada. Y es difícil porque cuando antes teníamos un salario de $90 por el ministerio que no nos pagaba aquí de Cuba nadie, era de Chiapas, México, pero nos los quitaron y hasta el último salario se lo cogieron porque trabajamos 2 meses, noviembre y diciembre, y no nos pagaron el último salario. Entonces nos vimos desprovistos de todo y cerrando la seguridad de Estado, cerrando las puertas por todos los lugares, mis hijos con 1000 necesidades, nosotros con 1000 necesidades, y ellos lo que quieren es hacer desesperar a uno. Yo estuve para La Habana un tiempo y volví a pastorear aquí en Las Tunas, estuve 2 años fuera, volví a pastorear en Las Tunas, llegué alrededor del 2000 y en el 2004 sufrimos un colapso tremendo donde nos rodearon 10 carros de policía, como si fuéramos un capo de la droga. Habían varios camiones con trailers, aquí en Cuba se le dice vikingo, camiones articulados, donde habían francotiradores, ambulancias, y a la redonda, por 2 cuadras, rodearon todo lo que estaba en el patio de la iglesia, lo rodearon y nos quitaron todo, desde las 4 de la mañana que empezó la operación, hasta las 7 de la mañana nos robaron todo lo que teníamos. $250,000 cubanos nos quitaron entre las bancas que teníamos, los pianos, los instrumentos de música en general que eran buenos, los speakers, el drum, tenemos equipos de refrigeración, etcétera, que habíamos comprado en tiendas cubanas y que todo era de un buen proceder. Todo fue esquilmado y no pudimos quejarnos, porque donde fuimos a quejarnos, al partido, al gobierno, a las diferentes entidades, de todas nos votaron. No tuvimos absolutamente justicia para poder reclamar algo que era nuestro, algo que se había comprado correctamente y que fue robado, porque fueron policías que se vistieron de ladrones para robarnos todo lo que teníamos. Pues yo entro a la Universidad de Oriente en Santiago de Cuba en el año 1989 y yo entro con la inquietud también de si Dios quería que yo fuera sacerdote, pero el director espiritual me dijo, usted tiene que ser bueno ahí en la universidad, pero yo di un paso más allá de expresar mis pensamientos. Esto llevó a que en la universidad hicieron una reunión en mi grupo a decir que la universidad era para los revolucionarios y que había personas que se expresaban con ideas contrarias a la revolución. Entonces yo levanté la mano, me mandaron, ya yo sabía que esa reunión era para romperme y le dije, mira, fulano, tú sabes quién soy yo y yo no me voy a callar, porque libertad es el derecho que todo hombre tiene a ser honrado y a decir lo que piensa sin hipocresía, y eso lo dijo Martí. Y le dije, ¿quiénes son los que le hacen bien a la sociedad? Los que aman a los demás. ¿Quiénes son los que le hacen daño? Pues los hipócritas. Y no obstante a ellos hay que darle un chance a que estudien, a que trabajen, porque algo pueden aportar y porque quizás algún día cambien. De ahí me senté y bueno, ya vino un momento en que empezaron a discutir de que si yo me graduaba de universitario, pues podía hacer daño a la sociedad. Por ejemplo, un arado pues lo podía hacer malo para que se rompiera. Esto hizo que finalmente pues no me dejaran seguir estudiando mi carrera y que me separaran indefinidamente del Ministerio de Educación Superior en Cuba. O sea, no podía estudiar ninguna carrera en Cuba. Mis hijos ha sido muy difícil porque como cristiana que soy y como activista no a la violencia,
nunca he querido responder de una forma violenta, pero las cosas que le han hecho a mis hijos han sido críticas. A mi hijo Magdiel le dieron una golpiza que todavía está padeciendo de dolores en ese brazo. Tiene certificado médico, no acusamos a nadie porque fuimos primeramente a lo que dice la escuela, a ver los medios de educación qué sanción le hacían al profesor. Entonces lo sancionaron públicamente, lo que le hicieron fue una sanción pública, un descuento de salario de un mes, y una amonestación pública. Con la niña he pasado lo suficiente y no es nada fácil porque Maraya es una niña tranquila, no es una niña revoltosa y ha sido víctima de que le estén diciendo cosas en la cuadra a los niños, en la escuela, pero la maestra, yo ese día fui a hablar con ella y entonces lo que yo le dije personalmente, que era una conversación privada, ella lo utilizó para coger a Maraya delante de todos los alumnos y la avergonzó en público. Le dijo que, miren la niña esta, ¿qué se piensa? Y le empezó a decir todo lo que le había dicho en privado, que mi niña que no quería seguir en la escuela, que quería que le pidiera la baja. Entonces esto ha llevado a que académicamente baje su nivel escolar. Definitivamente nosotros entendemos que el comunismo es más que una ideología, es una religión y es contraria a la fe de que pueda profesar cualquier ser humano. Yo creo que cualquier ser humano que se respete, que cree en Dios, realmente no puede ser comunista, porque los comunistas tienen una filosofía ateísta, que no creen. Ciertamente creemos en un Dios que es amor y que quiere la paz y la justicia, un Señor que es la verdad, y nosotros pues sufrimos que no se respete la verdad. O sea, que a veces el cubano cree en la mentira, que a veces el cubano no se ame a sí mismo, no se respete a sí mismo, quizás porque está acostumbrado a que le pasen por arriba y no siente que tenga el poder de hacer valer sus derechos, el respeto a su persona, a su individuo. También el robo que se da en la sociedad al obrero cuando no se le paga un justo salario y bueno, pues todas las propiedades que todavía no han sido devueltas a las personas, ni un equivalente. Entonces nosotros realmente quisiéramos pues transmitir el respeto a esa propiedad privada, al no robar, el respeto a la verdad, vivir en la verdad, el respeto vamos a decir, a cada persona. Penosamente en Cuba tenemos una herencia de miedo desde que aquí comenzó un sistema en que fusilaban a las personas, en que presionaban de muchas formas a los demás. Entonces vivimos un ambiente en que todavía el cubano siente el miedo a la hora de hablar y de expresarse. Sigue hoy Cuba sin una ley de culto, sigue siendo perseguida la iglesia de Jesucristo, siguen los feligreses siendo perseguidos, siguen los pastores siendo perseguidos. Hace un tiempo atrás a mí me llevaron a la seguridad del Estado, acá que se llama Instrucción, y estuve reunido, bueno, aproximadamente me tuvieron unas 3 horas en una entrevista donde desde que llegué, los oficiales me dijeron que yo iba ahí porque estaba preso, y me dijeron: tú no eres un pastor, tú eres un descarado, tú eres alguien que te robas todo lo que está en la iglesia. Y las ofensas que nunca nadie me dijo a mí, me las dijeron esa gente. Yo tuve que escucharla calladamente durante 3 horas porque yo estaba preso y me prohibieron hablar. Fue un momento muy difícil. Me dijeron que iban a meter a mi esposa en un campo con las lesbianas, que me iban a meter preso y me iban a violar, de todo tipo de vejámenes. Cuando yo salí de ahí, se lo puedo asegurar, como una mujer violada. Yo entendí lo que era una mujer violada, porque mi alma fue violada en ese momento. Yo estuve 3 días que no pude salir del cuarto llorando por la impotencia de que hombres iguales que yo me estuvieran ofendiendo y yo no pudiera defenderme así como lo hacemos nosotros, de manera pacífica. Hoy yo estoy haciendo un llamado a todas las naciones, y a todos los hombres de Dios. Se puede resistir la oposición del diablo, se puede resistir al comunismo. Si somos fieles, Dios nos va a ayudar y nos va a dar la victoria. Yo creo que muchas personas se alegran en lo profundo cuando la verdad es expresada libremente,
y sienten en el corazón el deseo de esa libertad de expresión, y que en Cuba se puede vivir, como decía Martí, ¿verdad? Con esa libertad de pensar y hablar sin hipocresía. Hace 60 años, el régimen comunista viola los derechos de todos los cubanos sistemáticamente.